SBTV presenta Freddy Dale Play. A nombre de Embutidos Kennedy, artesanal y gourmet, rico papelón, 100% natural y refrescante. Siu Group, arquitectura e interiorismo. Distribuidora suramericana, un surtido seguro. A la diversión por televisión, entrevistas, historias y mucho más. Aquí las veréis. Freddy Dale Play. Pa, para, Freddy Dale Play. Saludos, mil bendiciones tengan todos. Hoy tendremos un programa especialísimo porque estaremos hablando nada más y nada menos que de la vida de Jairo Gil, el poeta de la Virgen, como lo llamara el monumental Ricardo Aguirre González. En nuestra sección detalles también estaremos conversando sobre la vida de Rubén Aguirre, Rubén el Campanero, ese hombre que hacía maravillas con las campanadas de la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y en la parte musical, Eric Quirós nos interpretará el tema Calles de mi niñez con los zagalines del Padre Vilches y el tema para Jairo Gil. Bienvenidos. Como dijimos al inicio del programa, vamos a conversar sobre la vida del poeta de la Virgen, Jairo Gil. Para ello vamos a tener como invitados a varios venezolanos, zulianos de lujo. Por ejemplo, Francisco Hidalgo, Ramón Soto Urdaneta, Eric Quirós, Daniel Méndez y Douglas Ochoa. Con ellos vamos a estar conversando sobre la vida de Jairo Gil. Pero vamos a dejar que nuestro equipo de producción nos haga una breve reseña sobre la vida de Jairo Gil. Hoy nuestro personaje, Jairo Antonio Gil Atencio, el poeta de la Virgen. Epíteto que le colocara el monumental Ricardo Aguirre. Jairo Gil nació en Maracaibo el 4 de febrero de 1948 y quien toda su vida se dedicó a la composición de valses, danzas, décimas, bambucos y gaitas con un talento empírico para el repentismo. Temas como Rapsodia Gaitera, Señora de mis pensamientos, Reina Morena, compartida con Renato Aguirre, Virgen Guajira y La Reina del Folclor han sido algunas de sus composiciones, pero que sean sus compañeros de vivencias que hoy hablen por él. Interesante esta reseña del poeta de la Virgen. Nace en El Saladillo en el año 1948. Jairo Gil en la calle Los Biombos, por cierto, la misma calle donde nació nuestro poeta, nuestro pintor musical del Zulia, Rafael Rincón González. Vamos a dar inicio con nuestro primer invitado. Nos referimos a Francisco Hidalgo. Su vivencia, su experiencia con el poeta de la Virgen, Jairo Gil. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias a Freddy Rodríguez en su programa Freddy Dale Play. Nuestro abrazo y nuestro cariño para ese gran hermano gaitero y gran amigo de muchos años. Y agradecerle pues esta invitación para hablar de uno de los más grandes creadores de la gaita zuliana. Con Jairo Gil viví muchas cosas. Primero, que ambos compartíamos el amor profundo por la gaita, la pasión de sentir y de admirar aquella gaita pionera de los años 60, de los sabrosos del conjunto Lagomar, y pasábamos horas y horas en mi casa con Jairo, grabando, hablando, preguntando sobre lo que tiene que ver con una gaita. Y estando en mi casa, un día Jairo dijo: ¿y qué es la zulianidad? Es la casa de Francisquito, tiene algo muy bonito, y que siempre es Navidad. Pido a la Chiquinquirá por la musa de este barrio, de Heriberto, de Ricardo y de Renato en especial, que protejan por cabal al gran Francisco Hidalgo. Era un gran amigo, además fue un honor conocerlo, porque como yo siendo tan joven y sintiendo aquella admiración por el gran poeta de la Virgen, Jairo Gil, compartimos muchas cosas. Y otra curiosidad, amigos televidentes, Freddy Rodríguez, la gente que nos sigue,
Jairo Gil fue uno de los creadores más nombrados a través de los años por sus compañeros. El caso, por ejemplo, de Elías Hernández, cuando dijo: con el permiso de Jairo, poeta de las auroras, quiero cantarle, señora, la humilde prosa que traigo. Cuando Eurípides dijo en el año 83: todo el público gaitero Jairo Gil te coronó como poeta primero de nuestra Virgen Chinita. Su devoción infinita hacia esa Virgen tan buena te inspiró, reina morena, hacia nuestra gaiterita. De manera que siempre Jairo gozó de la admiración y del respeto de los compañeros compositores. Hasta el año 2011, cuando se consiguió a Jack Pérez, ya muy afectado de salud, y le habló de lo que era la campeona de la salud, y Jack lo plasmó en una gaita. Cuando dijo Jairo Gil, me dijo: ten fe, que de la China otra gran virtud, ser la campeona de la salud, y a usted entonces me encomendé. Viva por siempre el legado gaitero de este valioso hombre. Gracias a Dios lo tuvimos entre nosotros. Llegó a decir: te quiero, gaita querida, como si fueras mi hija. Honor y gloria para Jairo Gil, el poeta de la Virgen. Bueno, Francisco, joven acucioso investigador de la gaita, desde muy jovencito tuvimos la oportunidad, por cierto, Jairo Gil y yo, el profesor Nerio Villalobos, de presentarnos en tu casa y, bueno, conversar algunas cosas, seleccionar algunos temas, porque fuimos también a investigar algunos temas, esa colección de gaitas y de folclore que pudiste acumular de la mano también de Humberto Mamaota Rodríguez. Bien, con este preámbulo, Francisco, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué percepción tienes sobre lo que representó Jairo Gil para la gaita zuliana? ¿Quién fue Jairo Gil para la gaita zuliana? Sin duda alguna, uno de los más grandes creadores. Y a través de los creadores habla Dios, habla el pueblo. Y Jairo Gil, el querido y siempre recordado poeta de la Virgen, había nacido en Maracaibo el 4 de febrero de 1948, un genio creador. Jairo nació para crear, para hacer letras, para hacer gaitas a la reina morena. Y Jairo desde muy joven se consiguió con esa pasión por la gaita. Conoció a Renato Aguirre, que fue su compañero de los binomios pioneros en la historia de la gaita, es el de Jairo y Renato, en aquellas primeras gaitas como Michinata, Reina Morena, Jairo y Renato, Renato y Jairo, desde las primeras piezas con Los Sabrosos, con el conjunto Los Ilustres. Ahí estaba la presencia de ambos, y ambos en el tiempo se consagraron como los más grandes poetas. Jairo Gil estuvo en aquellos cardenales de la década del 60, estuvo en el conjunto Saladillo, y en su creación siempre estaba el amor y el fervor mariano. En el preciso momento de decir: mi corazón es un templo donde una virgen se adora, mi pecho más la atesora, si lejos de ella me encuentro. Tenía un amor profundo también por su mamá. Le hizo muchas gaitas, el caso por ejemplo de La Madre de los Gaiteros, aquella célebre serenata Mamá, porque yo aquí le traigo a mamá esta gaita sabrosa y zuliana, al compás de una hermosa mañana que sabe a la música de Navidad. Y Jairo se cansó de hacer letras, de ser repentista. Muy poca gente quizás conoce esa faceta de Jairo, porque él era, al igual que lo fue en un tiempo Francisco Morales el Machorro, Heriberto Molina, muy rápido para crear, hacía versos al vuelo. Una vez mirando hacia la basílica dijo: ¿y qué es la chiquinquirá? Es el amor en mi casa, es gritar en cualquier plaza: ¡viva la chiquinquirá! De manera que representó lo más grande, que es ser un gran creador, compositor de innumerables gaitas como Señora de mis pensamientos, Serenata a Mamá, Reina Morena, Rapsodia Gaitera, que fue gaita del año en el año 1979. Es para mí un honor hablar de este gran poeta a quien conocí, y ambos compartimos la pasión y el amor por el género más importante, el canto más avanzado que nos ha dado la diosa a los zulianos, que es la gaita nuestra. Jairo Antonio Gil Atencio, honores al querido poeta de la Virgen. Sin duda que haber compartido con Jairo Gil algún momento, alguna historia,
la verdad que representa mucho para cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque es una escuela, o fue una escuela, dejó una profunda huella en cada uno de los que compartimos con él, y no es la excepción tu anécdota, tu experiencia con el poeta de la Virgen Jairo Gil. Francisco, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa, y bueno, compadre, que sigan los éxitos. Muy agradecido porque me hayas tomado en cuenta para hablar sobre uno de los más grandes baluartes de la composición, de la creación gaitera, como lo es Jairo Gil, y además agradecerte enormemente en nombre de todo aquel que ame y sienta la gaita, nuestro canto más avanzado como zulianos, como venezolanos, por llevar la gaita en el mundo. El agradecimiento a Freddy Rodríguez, a Enrique Quiroz, y Freddy, dale play. Bueno, gracias Francisco por haber aceptado nuestra invitación al programa. En nuestra sección Detalle, como dijimos al inicio del programa, vamos a ver un poco la historia de Rubén Aguirre, Rubén el campanero, ese hombre que hacía maravillas con el campanario, tocando y llamando a misa en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Freddy, dale play. La parroquia está de fiesta y qué bonito. Era alto, moreno y de contextura gruesa. Los maravinos de la época lo llamaban el Negro Rubén. Se le recuerda como el único capaz de tocar el himno de la Virgen y el Ave María desde la torre de San Juan de Dios. Hacía sonar el campanario hasta con los pies. El campanero la hace festiva y galana. Todos los días, antes de salir el sol, hacía crujir las escalinatas de la basílica en su camino hacia las 5 campanas de la torre, desde donde veía toda la ciudad, mientras bamboleaba las piezas de bronce compañeras suyas durante 50 años. Despierta el saladillero, si Rubén el campanero la hace festiva. Tengo el puesto más alto de Maracaibo y soy quien gana menos. Expresaba siempre Rubén Aguirre en tono de queja al referirse a la trascendente labor que desempeñaba y lo poco que era valorada. Cuentan que en una ocasión en la Aurora Maravina, Quienes lo conocieron recuerdan a Rubén como un hombre sencillo, amable, con un oído especial para repicar. Nadie lo enseñó. Aprendió desde muchacho y duró en el oficio hasta su muerte. El que iba a la basílica siempre se guiaba por sus repiques. Los domingos hacía 3 toques antes de empezar la misa. y galana, la parroquia está de fiesta y qué bonita mañana. El taller de la Aguirre, quien trabajó en la basílica desde 1921, no solo contoneaba los péndulos de la torre, se encargaba también de encender los fuegos artificiales cuando había una festividad. Un día de la chinita, le estalló una recámara de esas en las piernas. Cuentan que con sus piernas vendadas y con mucho dolor subía al campanario a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde como siempre. el taller de la campana despierta el saladillo. La quemadura nunca se le curó y murió de una infección. Y en la muerte ama y lucha, canta y ora. Freddy, dale play. De nuevo con ustedes en el programa. El día de hoy tenemos otro invitado de lujo. Nos referimos a Daniel Méndez, el niño de la voz azul, ese niño que se impuso con los Zagalines del Padre Vilches, pero en el año 1979 se corona con la gaita del año, Rapsodia Gaitera, precisamente de la pluma, la autoría de Jairo Gil. Daniel, bienvenido al programa. Saludos amigos, muy contento de esta oportunidad en Freddy Dale Play, de poder participar en este programa dedicado a ese gran compositor, improvisador, repentista, como lo fue don Jairo Gil. Ahora bien, Daniel, según tu perspectiva, que eres gaitero, hombre de radio además, y que ha tenido una vasta experiencia en la gaita, ¿qué nos puedes decir
de Jairo Gil? Uno de los mejores autores que ha tenido la gaita en su historia. Comenzó como charraquero, pero terminó siendo una estrella de la composición. Muy contento, y de verdad que a Jairo nos unieron muchos lazos de amistad, compadres, de compartir en la gaita y de muchas vivencias. Bueno, experiencias con el poeta de la Virgen, muchísimas, ¿no? Pudiste contar algunas de ellas, pero ahora bien, cuéntame alguna anécdota que pudiste compartir. Cuéntanos algo que pudiste compartir con Jairo. Las vivencias con Jairo, recuerdo que siempre compartíamos mucho en San Francisco y nos íbamos hasta un sitio donde vendían guayacolitas, como bien decía Astolfo Romero. Y entonces Jairo, cuando ya se sentía entonado, como decimos en Maracaibo, agarraba una tiza y llenaba todas las paredes de versos improvisados, valiéndose de cualquier detalle, de cualquier nombre, de alguna persona que estuviese allí en el sitio. Jairo, con una mente que volaba muy rápida y siempre con una calidad y una coherencia en lo que componía. Bueno, nos quedamos cortos con todas las cosas que tenéis que decir, Daniel, de Jairo Gil. Bueno, tantas cosas con los Zagalines, y van a quedar para otra oportunidad. Que disfruten de este programa y sigan con Freddy Dale Play. Volviendo con el programa de hoy especial para Jairo Gil, queremos invitarles a publicidad. Freddy Dale Play. Viva la número. Embutidos y ahumados Kennedy, artesanal y gourmet. Pide las exquisitas salchichas alemanas, la tocineta ahumada, la mortadela tapara, el chorizo ahumado y la chuleta ahumada, entre otros. Con ventas al mayor y ofertas especiales para nuestros aliados comerciales y despachos gratis para toda la zona metropolitana, con condiciones especiales de despachos hacia otras regiones del país. Haga sus pedidos en nuestra página de Instagram, embutidosKennedy.cl, o llamar al más 56 978 70 6962. Ya estarás disfrutando de nuestras exquisiteces y conoce todos nuestros productos aquí en Santiago de Chile. Embutidos y ahumados Kennedy, artesanal y gourmet. Rico Papelón, el placer de compartir en familia, 100% natural y refrescante. Porque el limón con la panela son la combinación perfecta. Rico Papelón, el compañero perfecto para todas tus comidas. Pídelo en sus presentaciones de medio litro, de litro y medio y de 5 litros. Haz tus pedidos por nuestro WhatsApp más 569 813 80 197. Rico Papelón, 100% natural y refrescante. Para yo tomarlo, compadre, a cada ratito. Freddy Dale Play. Volviendo con el programa y este especial para Jairo Gil, le vamos a dar la bienvenida a otro personaje que, a través de toda su historia como radiodifusor, como investigador, nos referimos a Ramón Soto Urdaneta, que también tiene muchas cosas que contarnos sobre la vida de Jairo Gil. Bienvenido, Ramón Soto Urdaneta. Gracias, mi estimado hermano Freddy Rodríguez. Gracias por esos conceptos. A ustedes nuestra salutación. Muy buenas gaitas, querido pueblo de Colombia, amigos, amigas y amigos de SBTV. Aquí estamos pues. Freddy, dale play. Ramón, ¿qué representó Jairo Gil para la gaita zuliana? Jairo Antonio Gil Atencio, él fue el Zulia, él es el Zulia, él sigue siendo, digamos, un ente activo, vivo, a través de las notas y las letras tan densas y tan cargadas de zulianidad que nos dejó para la posteridad. Indudablemente que hablar del poeta de la Virgen es hablar de una gran parte del Zulia. A través de las composiciones de Jairo
podemos conocer el Saladillo, el emblemático barrio de nuestra querida Maracaibo, y otras partes y otras costumbres y otras vivencias, y esencialmente el carácter devocional que tiene cada una de sus creaciones por su amor inmenso por nuestra Virgen María del Rosario de Chiquinquirá. De tal manera que hablar de Jairo es nombrar al Zulia, sin duda. ¿Puedes compartir con nosotros algunas de esas anécdotas o vivencias que puedas haber tenido con Jairo Gil? Con Jairo Gil fueron muchas vivencias, muchas. Yo conocí a Jairo en el año que ganó el Festival de Compositores. Fue con una gaita. Fue el primer año Antes ya sabía de Jairo, ya había algún contacto cuando Rapsodia Gaitera, que fue en el año 1979. Pero él gana en el 80, creo, en la última edición del Festival de Compositores Zulianos con Reina del Folclor, una maravilla de creación en tiempo y ritmo de gaita, muy bien cantada por Daniel Méndez. Y con él hay muchas, sobre todo porque uno buscaba siempre darle el pie para que él desarrollara, como buen repentista que fue, cualquier cuarteta alusiva al momento, a la circunstancia, a la vivencia, a la cotidianidad y a todo lo que se le ocurriera. Era un hombre muy ocurrente, de una mente, de una memoria además prodigiosa. Se acordaba mucho de aquellos momentos, sobre todo con el monumental Ricardo Aguirre, con Renato, con los gaiteros del Saladillo en la BOC, con el barrio obrero de Cabimas cuando estuvo en la costa oriental un buen tiempo. Pero en particular se me viene a la mente una muy de Jairo, muy de su conducta de poeta repentista, improvisador de pueblo. Estábamos en la Plaza Bolívar, frente a la Casa de la Capitulación y el Palacio de Gobierno, y estábamos varios allí: Enrique Rodríguez Mota, Miguelito Ordóñez, el profesor Nelson Araujo y algunas otras personas. Yo estoy en el extremo izquierdo, o sea, más cercano a él, que venía hacia el grupo a saludar. Alguien de ese grupo soltó unos versos para que él ripostara y contestara de esa manera, pues, versificada. Alguien le dijo que nos viene a improvisar a Jairo Gil, el gran poeta, y como el más cerca era yo, aquel hombre con aquella rapidez, aquella agilidad mental, dijo: primero he de saludar a Ramón Soto Urdaneta. Completó la cuarteta de manera perfecta. Que nos viene a improvisar a Jairo Gil, el gran poeta. Primero he de saludar a Ramón Soto Urdaneta. Bueno, nos dimos un abrazo y saludó al grupo, y comenzó con aquel ramillete de versos a los árboles de la plaza, a la plaza misma, al Palacio de Gobierno, a la muchacha que pasaba, al que tenía el pelo así o así, al que iba con tal. Era una cosa impresionante realmente, Jairo. Una máquina para fabricar versos al instante. Era realmente de esos poetas de pueblo que ya se han ido, o al menos se ha perdido esa costumbre. Quizás cuántos Jairo Gil y cuántos Víctor Hugo Márquez y cuántos Miguelito Ordóñez y cuántos Francisco Morales hay ocultos en los barrios de Maracaibo y del estado Zulia. Bueno sería rescatar eso, porque eso está en la memoria genética, además del pueblo zuliano, esa característica repentista que tuvo no solamente Jairo, sino aquellos hombres como Orilles, como Cano, como Titán, como tantos de nuestra amada región. Bueno, gracias Ramón por haber aceptado nuestra invitación. Hemos disfrutado muchísimo toda esta experiencia que nos ha podido contar, y por supuesto que nuestro público está disfrutando de lo lindo de todo esto que estamos compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, Freddy, muchísimas gracias y saludo de nuevo esta iniciativa, y me identifico plenamente con su propósito
de exaltar y demostrar el carácter poético y artístico de nuestra región zuliana. Testimonios con invitados de lujo hemos podido disfrutar a lo largo del programa el día de hoy. Pero vamos a disfrutar en este momento la parte musical y lo vamos a hacer con los Zagalines del Padre Vilches, porque esa ha sido una de las características de Jairo Gil. Jairo Gil siempre estuvo presto a darle temas a todas las agrupaciones musicales. Nos consta, pero vamos a estar compartiendo con todos ustedes en este momento Calles de mi niñez, un tema que interpretara Eric Quiroz con los Zagalines del Padre Vilches. Freddy, dale play. Calles de mi niñez donde jugué al volantín, un patiquín parado en las 15 letras, en donde el recuerdo destaca, Donde el recuerdo destaca que por detrás de la iglesia a la negrita Indalecia le compraba las petacas. por ahí la vi pasar en la procesión, la vi por los kioscos, por la calle Los Andes, también la vi, orgullosa y altiva, y Valeria satisfecha, y por la calle derecha, al donde tantos amores, el pueblo la vitoreaba, rindiéndole sus honores, por ahí la vi pasar en la procesión, la vi por los kioscos, por la calle Los Andes, también la vi. Tiempos los que viví con frenesí e inquietud, mi juventud por esos mismos corrillos, en donde el recuerdo desgranó, Donde el recuerdo desgrano en esos tiempos pasados. le gané a Francisco Cano en versos improvisados. Por ahí la vi pasar en la procesión, la vi por los kioscos, por la calle Los Andes, también la vi, orgullosa y altiva, y Valeria satisfecha, y por la calle derecha, al donde tantos amores, el pueblo la vitoreaba, rindiéndole sus honores, por ahí la vi pasar en la procesión, la vi por los kioscos, por la calle Los Andes, también la vi. Calles esas de Dios donde se oyó aquel cantor, que fue el clamor de muchas gaitas tan gratas. Ricardo, cantor de serenata, Cantor de serenata, que tu voz nunca se olvida. porque ella le dio la vida a Maracaibo y sus gaitas. Por ahí la vi pasar en la procesión, la vi por los kioscos, por la calle Los Andes, también la vi, orgullosa y altiva, y Valeria satisfecha, y por la calle derecha, al donde tantos amores, el pueblo la vitoreaba, rindiéndole sus honores, por ahí la vi pasar en la procesión, la vi por los kioscos, por la calle Los Andes, también la vi. Freddy, dale play. Bueno, histórico este material que nuestro equipo de producción ha traído para todos ustedes. Pero en este momento le vamos a dar la bienvenida a un invitado que les regaló muchas cosas a la gaita. Nos referimos a Douglas Ochoa, tal vez el hombre que más gaitas le grabó a Jairo Gil. Bienvenido, Douglas Ochoa. Gracias de nuevo, mi compadre Freddy y mi hermanazo Enriquito Quiroz, por poder dirigirme a través de su excelente programa Freddy Dale Play por SBTV Colombia. Algunas facetas en la vida exitosa como compositor gaitero, al eterno poeta de la Virgen, mi gran amigo y mi compadre Jairo Gil. Le doy gracias a Dios y a nuestra Santa Virgen Saladillera el honor de haberle grabado a mi compadre Jairo Gil 17 de sus bellas gaitas. Abuelito fue la inicial en el año 73. Luego, Mamabuela, la madre de los gaiteros, Serenata Mamá, No se puede con mamá, Al fin te canto empedrado, en homenaje a Luis Oquendo Delgado. Esto es Maracaibo, Las Tertulias, Cadencia de Trovadores, La Esquina del Recuerdo junto a Nelson Martínez, El Barrio Aquel,
La compuso en unión de mi compadre Argedi Sánchez. Fue su última gaita en el 2018. Con los chiquinquireños, junto a mi carnal Germán Ávila, fueron muchos los excelentes éxitos que le grabamos a mi compadre. Douglas, ¿qué representó para la gaita zuliana Jairo Gil? Para mi compadre Jairo Gil, primero su madre Macorina, su familia, su madre espiritual, la Chinita, la gaita, el Saladillo y su Maracaibo querido. Fueron sus grandes amores. El poeta de la Virgen, como lo bautizó su pueblo, tuvo la dicha, sí señor, la gran dicha que el monumental Ricardo Aguirre le grabara en su inimitable voz bellas melodías, Mi Chinata, Reina Morena, Dos Madres Antañonas, entre otras. El poeta de la Virgen, para su barriada saladillera y para todo el estado Zulia, fue, es y seguirá siendo un gran baluarte compositor. Su jerarquía poética quedó impregnada para la historia de nuestro folclore zuliano. ¿Puedes compartir con nosotros algunas de las experiencias, alguna anécdota que pudiste tener con Jairo Gil? Anécdotas fueron muchas, pero la que más recuerdo con amor fue en casa de su madre Macorina. El día de su cumpleaños le llevamos una serenata y le cantamos La Madre de los Gaiteros. Nunca la había escuchado. Fue muy grande su emoción. La otra que también recuerdo fue cuando le grabamos Germán y yo La Esquina del Recuerdo, mejor conocida como La Esquina de Magrego. Su emoción fue tal que al escucharla rompió a llorar mi compadre. Bueno, recordemos que Jairo Gil ha sido una persona, o fue una persona con un sentimiento hacia la familia. Recordemos aquellas gaitas a mamá, La Madre de los Gaiteros, Serenata a Mamá, No se puede con mamá, Un par de viejos que adoro. Con Estrellas del Zulia pudimos compartir con él el tema Mi Vieja Zuliana. Esa mi vieja zuliana lleva la chinita adentro porque ella misma es un templo de oración cada mañana. Es tanta su devoción que a veces eso le pasa. Gracias, mil gracias por invitarme de nuevo a tu excelente programa Freddy Dale Play por SBTV Colombia. También saludo a todos mis amigas, amigos y hermanos gaiteros y a tu maravilloso público. Bueno, por cierto, otro personaje que compartió con Jairo y que nos tiene un testimonio interesantísimo, a pesar del momento en que compartió con él, fue Eric Quiroz. Eric, bienvenido a tu programa Freddy Dale Play. Gracias, Freddy, por la invitación. Estoy feliz de estar otra vez en tu programa Freddy Dale Play, que sale por SBTV Colombia. Eric, ¿qué nos puedes decir de lo que representó Jairo Gil para la gaita zuliana? El maestro Jairo Gil significó para el Zulia y todavía significa uno de los mejores compositores de la Virgen. De hecho, es el poeta de la Virgen. Él tiene temas inolvidables, ¿verdad? Que compuso unos clásicos de la gaita, como lo son, por ejemplo, por nombrar uno, Reina Morena, Dos Madres Antañonas, y como eso, infinidades de temas que forman parte de la cultura del zuliano y de la gaita zuliana a nivel nacional e internacional. El maestro Jairo Gil era una persona que era muy dada, más que todas las letras. Él no hacía mucha música, de verdad que siempre buscaba la ayuda de alguien con la música, pero de verdad que las letras fue algo inolvidable, de verdad. A pesar de que eras un niño cuando grabaste con los Zagalines, Calles de mi Niñez, de Jairo Gil, ¿qué recuerdas o qué nos puedes comentar de ese momento, de ese compartir con Jairo? Bueno, una vivencia con Jairo Gil, y una anécdota que yo tengo con Jairo Gil. Yo creo que, mira, de los Zagalines del Padre Vilche, creo que fue uno de los que más interactué con él. A pesar de que, que no éramos contemporáneos con la edad, yo podría ser mi papá. Jairo Gil me llevaba, era un señor cuando yo lo conocí, un señor ya grande. Hicimos una buena amistad porque
él llegó a nosotros, a los zagalines, no llegó en buenos términos, llegó muy bravo con los zagalines, con el padre Vilche, porque resulta que nosotros, luego de la muerte de Ricardo Aguirre, creo que fuimos uno de los primeros grupos que grabó sus temas, si no el primer grupo que grabó sus temas. Incluso, bueno, creo, a lo mejor que me corrija alguien, pero después que Ricardo Aguirre grabó, por ejemplo, Reina Morena y dos Madres Antañonas, creo que fui yo el segundo que la grabé, después de Ricardo Aguirre. Creo, si hay alguien por ahí que me corrija, bueno. Y como ellos también, por ejemplo, Daniel Méndez, que grabó La Grisuliana, Enriquito grabó otras cosas. O sea, nosotros hicimos todos los temas, casi todos los temas de Ricardo, los hicimos con los zagalines del padre Vilche. Bueno, él, para hacer el cuento rápido, él se molestó mucho, incluso amenazó al padre con demandarlo y todo, porque él dijo que, bueno, que nadie le pidió autorización para grabar eso. Bueno, resulta que él se fue a un ensayo de los zagalines y cuando él empezó a escuchar los temas, por supuesto, al ver a esos niños cantando sus temas, todos bien afinaditos, bien acoplados, él no aguantó y se puso a llorar, así textualmente, se puso a llorar. Y entonces, especialmente conmigo hizo una muy bonita amistad porque yo grabé dos temas de él, o sea, Dos Madres Antañonas y Reina Morena. ¿Y qué pasó? Que él, después que pasó todo ese conflicto y todas esas cosas, él me dijo un día, Eric, yo te tengo un tema especialmente para vos. Y yo digo, oye, buenísimo. Resulta que, bueno, llegó, me cantó el tema. Recuerdo que el tema decía, Maracaibo, ¿cómo he de olvidarte? Si fuiste tú mi modesta cuna, ¿cómo no he de cantarte si en tu laguna, en una noche secreta se hicieron poetas, Hurón Pérez y la luna? Bueno, un tema bellísimo. Bueno, yo empecé a ensayar mi tema, lo montamos y tal, ya lo íbamos a grabar cuando un día llega Jairo Gil y me dice, Eri, te tengo una mala noticia, el tema no lo puedes grabar. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que yo me comprometí con Estrellas del Zulia y lo va a grabar Pedro Cantaclaro Villalobos. Bueno, imagínate tú, o sea, imagínate lo que significaba eso. ¿Qué pasó? Bueno, yo me puse a llorar porque a mí me encantaba el tema y me quedaba perfecto, mi tonalidad, todo, muy, muy bonito el tema. Y él me dijo, pero mira, ven acá, chico, no lloréis, que yo te voy a componer un tema especialmente para vos. Un tema de niño, o sea, un tema que te va a quedar al pelo. Y precisamente Jairo Gil llegó con un tema que, bueno, que me marcó mi vida, que se llama Calles de mi niñez. Un tema bellísimo, que cuando lo escuché y estaba en mi registro, estaba especialmente hecho para mí. Aparte que hablaba de mi niñez, pues, de algo bien bonito. Y entonces ahí empezó con Jairo Gil una bonita amistad, ¿verdad? Creo que fue el que más compartí con él. Y aparte de eso, le grabé otro tema que se llamaba La Piñata de Heidi. La Piñata de Heidi era su hija que se llama Heidi. Y ella estaba acompañada, hacía como una piñata, pero todos los acompañantes de esa piñata eran adultos. Entonces, pero él los puso ahí como una utopía, puso que todos eran niñitos que compartían con ella. Bien bonita la gaita. Es una gaita totalmente diferente a lo que él hacía, pero una gaita muy infantil, muy para el momento, para los zagalines. Bueno, y esa fue una de las más bonitas anécdotas con Jairo Gil. Incluso, como yo tocaba en ese momento, yo tocaba cuatro, él siempre me llamaba a mí y me cantaba las letras. Eri, tengo esta letra. Y me cantaba una música que, como él desafinaba muchísimo, entonces él me la cantaba a mí. Y yo lo que hacía con el cuatro, trataba de agarrarle la música. Pero tuvimos una bonita amistad y bueno, me siento muy orgulloso y bueno, privilegiado de haber compartido tantos momentos bonitos con Jairo Gil y muchas vivencias lindas con él, de verdad. Estando aquí en Caracas, ya de adulto, un día me estaban entrevistando en una emisora y me dijeron, te tenemos una sorpresa. Y era Jairo Gil que estaba al aire y habló conmigo al aire, me sacó un verso bellísimo para mí, para mi familia, porque también fue muy amigo de mi familia. Pero Jairo Gil, de verdad, un amigo inolvidable. Bueno, Eric, gracias por haber compartido esa bonita experiencia, ¿no? Porque nutre cada vez que nosotros podemos compartir con nuestros amigos todas estas bonitas cosas que comprenden la historia de la gaita zuliana.
Bueno, Freddy, muchas gracias por la invitación a tu programa Freddy Dale Play por SBTV Colombia. Y estamos completamente a tu orden para lo que tú quieras, hermano. Cuando quieras que hablemos un ratico de lo que esté a mi alcance, mis recuerdos, con mucho gusto estaremos conversando. Gracias por la invitación. Bueno, continuando con este conjunto de anécdotas y vivencias alrededor de Jairo Gil, tenemos que comentar varias cosas. Ciertamente Jairo Gil se inicia con aquel grupo Los Sabrosos, pasa por los Cardenales del Éxito, al lado de Renato Aguirre y Ricardo Aguirre, logran componer un sinfín de números. Recordemos aquellas dos madres santañonas, Reina Morena, Michinata, entre otros temas, ¿no? Con los Cardenales del Éxito y con Saladillo. Pero también Jairo Gil le entregó gaitas a muchas agrupaciones, entre esas Estrellas del Zulia. Pero quiero comentar que en el año 1983, Jairo Gil le entrega a Rincón Morales un tema que se llamó Dos Hermanos. Ese tema quedó para la historia porque lo grabó precisamente Ricardo Cepeda como invitado con el conjunto Rincón Morales. Y decía, porque siempre recordaba a su mamá: yo soy el mismo que refleja que la gaita buena le gusta en verdad. Yo soy el que por las mañanas canta en la ventana un bambuco a mamá. Yo soy el que en el Saladillo canta un estribillo a la Chiquinquirá, y aquel que en la aurora la Virgen le canta en la esquina y siempre cantará. Bueno, muchas gaitas, pero esta fue precisamente con Rincón Morales. El conjunto Sorpresa, y no podemos pasar por alto las gaitas del año 1981-1982 con Señora de mis Pensamientos y Dos Regalos, Carmencita Silva con el Barrio Obrero de Cabimas. Parte de la historia musical gaitera que quedó allí, y precisamente Jairo Gil fue su protagonista. Recuerdo en una oportunidad, eso pudo ser el año 2008, nos tocó hacer un programa al lado de Jairo Gil y el profesor Nerio Villalobos, programa llamado Memorias Zulianas. En ese programa, que duró muy poco, por cierto, por la dinámica del momento, Jairo Gil, bueno, iba de aquí para allá, de allá para acá, pero pudimos hacer varios programas históricos, pero recuerdo dos en particular. Uno que hicimos desde el Barrio Obrero de Cabimas, en el Barrio Obrero de Cabimas, en la casa donde ensayaba el Barrio Obrero. Allí pudimos hacer una entrevista a Tito Delgado, a Carmencita Silva, y escudriñamos mucho sobre la historia del Barrio Obrero de Cabimas. Héctor Silva también estaba en ese momento, en esa entrevista, sobre lo que fue la historia del Barrio Obrero de Cabimas, y hablamos mucho también de El Camello, de José Chinco Rodríguez. Muchas anécdotas alrededor de esa bonita historia que pudimos compartir. Otro programa que hicimos y fue histórico además fue uno que hicimos desde la casa en el barrio de los Pescadores de Firmo Segundo Rincón. Nos contaba aquella bonita anécdota del tema Santa Rosa. Firmo ya en las postrimerías de su vida, pero fue muy bonito ese compartir y muy bonita la experiencia al lado de Jairo Gil y esta entrevista a Firmo Segundo Rincón y toda su familia, porque ahí estaba Marataís, Beto, estaba William, todos sus hijos, y fue una cantata y fue una compartir de anécdotas espectaculares. El conjunto Sorpresa también pudo grabar algunos temas con Rafael Barreto, Albertina Marín, Un País para Mis Hijos, en fin. Bueno, entre tantas cosas que se pueden hablar, comentar de Jairo Gil, recuerdo que cuando estaba haciendo mi tesis de televisión en la universidad, mi invitado fue precisamente a Jairo Gil. Y a Jairo Gil la pregunta, el programa fue dirigido específicamente a una pregunta: ¿qué mitos se esconden detrás de la Grey Zuliana? Y él con firmeza me responde: Freddy, ese tema es exclusivamente de Ricardo Aguirre González, porque fui testigo de excepción
de su composición y de sus comentarios alrededor del tema La Grey Zuliana. Así que se han tejido muchas cosas, pero de la misma boca de Jairo Gil me lo dijo de esa manera. Es de Ricardo Aguirre González. Eso se me quedó grabado y lo comparto con todos ustedes en este momento. Bueno, parte de la historia, parte de las cosas que pudimos compartir al lado de Jairo Gil. Nos toca despedir el programa. Será hasta la próxima oportunidad. Que la pasen bien. Cuídense. Puedo complementar diciendo que, o rubricar esta parte diciendo que Jairo Gil conocía, sin tener la herramienta académica, porque no pasó por la universidad, al menos no tuvo esos estudios académicos. Eso indica además que el conocimiento no es exclusivo de las aulas. Conocía a la perfección todas o casi todas las licencias que la preceptiva literaria te permite, y hacía unas cosas muy hermosas, sobre todo en los últimos años que fue madurando esa poética. Hay una cuarteta de una gaita que le grabó Alexis Delgado con el Barrio Obrero de Cabimas, que a mí me gusta mucho, porque es muy hermosa, muy bonita. Y con esto rubrico, Freddy y amigos de SBTV, sobre todo porque compartimos la misma devoción por Nuestra María del Rosario de Chiquinquirá. Si la chinita le abriera ventanas al Catatumbo, se vería el creador del mundo en un marco de palmeras. ¡Qué maravilla! SBTV presentó Freddy Dale Play. A nombre de Embutidos Kennedy, artesanal y gourmet, rico papelón, 100% natural y refrescante. Siu Group, arquitectura e interiorismo. Distribuidora Suramericana, un surtido seguro.